Buenos días a todos, me alegra de veros. Iba a decir veo algunas caras nuevas, pero no, veo medias caras nuevas, porque con la mascarilla solo se ve la mitad. Pero sea como sea, si es la primera vez que estáis aquí o nos visitáis, sed bienvenidos. También queremos saludar a los que estáis en vuestras casas siguiendo esta reunión, este servicio en directo. Creo que es un enorme privilegio poder estar aquí un día más en familia, sabiendo que es el Señor, que es Dios quien nos da esta oportunidad de reunirnos alrededor de su palabra. Y me encanta que hace un par de semanas hemos retomado la serie acerca de Marcos. Como algunos sabéis, los que habéis estado aquí más tiempo, hemos estado predicando el Evangelio de Marcos de forma expositiva, es decir, versículo a versículo, sección a sección, por más de 2 años. Luego hemos hecho algunas pausas y hemos retomado esta serie justo con unos eventos que hemos hecho coincidir en nuestro calendario con la Semana Santa. Así que va a ser muy interesante, creo, ver este recorrido y pensar en lo que ya hemos visto anteriormente. El fin de semana pasado lo que estuvimos viendo fue que la respuesta de ese amor extravagante de María hacia Jesús cuando derrama ese perfume tan caro en sus pies, provoca que Judas entre en celos tremendos y empieza a contagiar a los demás discípulos acerca de la actitud que ha tenido esta mujer, cómo ha desperdiciado todo ese perfume tan caro, todo eso, todo lo que tenía, cómo ha sido capaz esta mujer de desperdiciarlo de esta forma y echarlo a los pies de Jesús. Así que lo que nosotros podemos observar de esa historia, lo que vimos la semana pasada, es que mientras María estaba viendo cómo podía ofrecer cosas, cómo podía dar todo lo que tenía, Judas estaba viendo cómo podía obtener, qué es lo que podía sacar él de toda esa situación. Y una de las cosas que aprendimos es que Dios nos está llamando a hacer todo lo que podamos con todo lo que tenemos. Ese es el resumen del mensaje de la semana pasada. Hoy, al continuar con nuestra exposición en el capítulo 14 de Marcos, vamos a ver qué clase de hombre, qué clase de personaje era Judas. Y luego vamos a volver a ver un poquito más adelante qué es lo que hizo. Pero fijaos que alrededor de la figura de Judas hay como un profundo misterio, ¿no?, acerca de este personaje. Judas es un enigma trágico, podríamos decir también, porque no parece el típico traidor. Los típicos traidores que vemos en las películas no se ven reflejados en esta figura que Judas desarrolla como discípulo de Jesús. Fijaos lo que dice en el versículo 10, estamos en Marcos 14, en el versículo 10, dice así la palabra. Entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. El nombre de Judas era un nombre bastante común en esa época. Yo hoy no conozco a nadie que se llame Judas. ¿Vosotros sí? ¿No? Aunque en el Salvador sí conocí uno que se llamaba Judas. Y te voy a decir algo. Conocí uno que se llamaba Moisés Caín. Pero eso es en El Salvador, eso solo pasa en Latinoamérica. Por estos lados de la tierra no suelen suceder esas cosas. Pero el nombre de Judas era bastante común en esa época. Es un derivado del nombre Judá, que muchos conocéis también, uno de los hijos de Jacob. Y ese apellido como Iscariote está compuesto como de 2 palabras. Ish, que significa hombre, y Keriot, una ciudad que estaba situada a unos 40 kilómetros aproximadamente al sur de Jerusalén. Así que con este dato de que esa ciudad de Keriot estaba a 40 kilómetros al sur de Jerusalén, ya nos podemos dar cuenta de que Judas era el único personaje de los 12 que no había sido reclutado, que no había sido llamado en ese área del mar de Galilea. Así que podríamos decir que era aquel que era un poquito diferente al resto, ¿no? Y es posible que eso le hiciera sentirse solo o a lo mejor también le sirvió durante esos años para esconder la hipocresía con la que él se movía continuamente. Y a la vez, los que eran de esa parte del sur de Israel, ellos a menudo se sentían superiores a aquella gente que se pasaba el día en el agua, entre barcas, entre redes, en un ambiente, el ambiente de Galilea es un ambiente un poco húmedo también, así que algunos se burlaban como diciendo, mira, aquellos que siempre están mojados, no saben hacer otra cosa. Y un poco había esa sensación, esos dichos, ¿no? Pero se habla de Judas como uno de los 12, es decir, uno más dentro del grupo de los otros 11, pero es uno más, son 12, ¿no? Y me he fijado en algo, y es que
cada vez que se dan listas de los discípulos, Judas siempre aparece el último. Si leéis en vuestras Biblias, cuando se dan las listas, él aparece al final siempre. Pero hemos leído también esto. Dice que él fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Y es exactamente lo que Jesús dijo que iba a hacer. En Marcos 9:31, leemos lo siguiente. Dice, el Hijo del Hombre será entregado. Eso dijo Jesús. Y ya vimos la semana pasada eso también, ¿no? Que los líderes religiosos estaban conspirando continuamente, es decir, estaban continuamente buscando cuál era el momento más oportuno para poder entregar a Jesús, para poder deshacerse de él. Pero en el versículo 11, los líderes religiosos responden esto. Cuando ellos lo oyeron, cuando oyeron a Judas que quería entregar a Jesús, se alegraron y prometieron darle dinero. Y podemos ver en Mateo 26, que es el mismo Judas el que negocia el precio. Dice, ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo os lo entregue? Así que él, su interés era el monio, ¿eh? Siempre estaba buscando ahí qué es lo que podía sacar, como hemos dicho antes. Y como todos sabéis, o muchos sabéis, establecieron que sería 30 monedas de plata, más o menos el salario de unos 4 meses, así que tampoco es una cantidad tan grande, ¿no? Como para decir, mira, me van a dar el sueldo de 5 años, el ese de Nescafé que te toca todos los meses y con eso ya me jubilo, ¿no? Entrego a Jesús y mi vida... No, eran 4 meses, tampoco eran una gran cantidad. Pero la segunda parte del versículo 11 dice, y él buscaba cómo entregarle en un momento oportuno. Es decir, de nuevo, como aquellos líderes religiosos, él está buscando, él está viendo por oportunidades cuál es el momento exacto en el que puedo ir y puedo entregar a Jesús. El nombre de Judas se ha quedado para siempre asociado a la palabra traidor, ¿no? No sé si os pasa igual cuando hay un viaje. Sobre todo, como sabéis que he vivido unos cuantos años en Guatemala y Latinoamérica, hay muchos dichos sobre esto, ¿no? Pero si vamos en el coche un grupo de 4 o 5 personas y de repente se pincha una rueda, alguien dice, ¿quién es el Jonás aquí en el grupo? ¿No? No sé si alguna vez habéis dicho eso. Pero a veces también en algunos círculos de amistades se preguntan, ¿quién será el Judas? Para mí que aquí hay alguien que nos quiere traicionar, ¿no? Pero... cuando se menciona, como digo, su nombre, casi siempre lleva esa nota. Y Judas Iscariote, el que traicionaría a Jesús. Y Judas, aquel que lo entregó. Y Judas, el que lo iba a entregar. Y pensando en él, pensando en el carácter de Judas, creo que por lo menos podemos decir 3 cosas acerca de él. Una es que era codicioso. No tenía suficiente, quería más. En Juan 12, Judas expresa su incredulidad y hasta disgusto, como vimos la semana pasada, de que María haya sido capaz de derramar todo ese perfume con lo que eso valía. Era codicioso, él deseaba en verdad tener el dinero de ese frasco que se derramó. Pero también hemos leído que él era un ladrón. En Juan capítulo 12 leemos que como tesorero del equipo, él robaba de la bolsa. Aquí nuestros tesoreros no tocan nada, ¿eh? Llevamos los números al... Todos podéis preguntar exactamente al céntimo qué es lo que se está usando y David Polifrone es el que lleva ahora esa cuestión de la contabilidad. Pero fijaos, todos sabían que Judas acostumbraba a robar y acostumbraba a sacar dinero de esa bolsa. La otra cosa es que era un tipo engañoso también. Nadie sospechaba de su doble vida de traición. Ninguno de los discípulos, tantos años junto a él, sospecharon que este tipo lo quería entregar y que estaba buscando cuál era el momento oportuno para hacer eso. Así que en Juan 13, por ejemplo, 29, cuando Judas sale temprano de la cena, ¿vale? En aquella escena en la que él ya se marcha porque ya se ha identificado que él es el traidor, ni siquiera los discípulos dicen ahí, este era, que se ha ido corriendo el tío. Ellos piensan que cuando ha salido... como en esa época de Pascua se solían hacer muchas buenas acciones, piensan que como él es el tesorero, tal vez Jesús le ha dicho a Judas, ves y reparte algo de dinero a los pobres o ves a comprar algo para las viudas. Así que, fijaos, un personaje muy engañoso. Ni en ese momento saben exactamente qué es lo que él iba a hacer. Pero ahora nos movemos a la comida de Pascua. La comida de Pascua con Judas, porque algunos tienen esta observación, ¿no? Algunos piensan que en cuanto estaba en la cena y se descubrió que era él, se fue corriendo, pero no, él está ahí durante toda la cena. Durante la cena Judas está con el grupo. Esa Pascua, esa que Jesús dice, he deseado tanto comer
esta Pascua con vosotros menos contigo. No, eso no dice. Dice, he deseado tanto comer esta Pascua con vosotros, lo está incluyendo ahí en el grupo. Así que los discípulos saben que ya se acerca la hora de celebrar esa cena y le preguntan por algunos detalles. En el versículo 12 leemos esto. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Uno de los requisitos que marcaba la ley era que la Pascua se celebrara dentro de los límites de la ciudad de Jerusalén. Así que ellos sabían que eran alguno de esos lugares, por allí cerca tal vez, pero no sabían específicamente en qué lugar iba a ser esa reunión. No es como cuando estamos acabando, no sé si os pasa esto, pero nosotros estamos terminando el postre de la comida de Navidad y me dice Dulce, en la Navidad del año que viene toca en casa de tu madre, por ejemplo, ¿no? No sé si a vosotros os pasa que os planifican así las cosas de un año para otro o tenemos tan claro ya dónde vamos a comer. ¿Os pasa eso o no? A lo mejor eso le pasa a mi mujer. También le pasa esto, que estamos comiendo al mediodía y dice, ¿qué cenamos hoy? Pero si estamos acabando de comer. Eso sí que os pasa más, ¿no? Bueno, pues no había tanta planificación en ese momento. Sabían que iba a suceder la cena, pero no había un lugar específico. No se había dicho, mirad, tal día cuando toque esta última cena que tengo tantas ganas, va a ser aquí. No, hasta ese momento no se sabía dónde iba a ser, ¿no? Y creo que la razón por la que Jesús no ha dicho antes o no ha dado motivos específicos o lugares específicos de dónde va a ser esa cena es precisamente porque Judas estaba buscando el momento en que quería entregarle. Pero las cosas no son como Judas quiere. Dios es soberano, Jesús es soberano y todo sucede conforme a su plan y conforme Él quiere. Así que creo que no dan los detalles para que no se adelante Judas y no se celebre tal vez esa cena, ¿no? Eso nos ayudaría a explicar un poquito ese arreglo secreto y algunas de las señales como codificadas que vemos en esa sección que vamos a leer. No es sorprendente entonces ver los versículos del 13 al 15 en los que Jesús lo tenía todo preparado. Dice, y envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad, y allí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde él entre, decid al dueño de la casa, el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Haced los preparativos para nosotros en ese lugar. Para empezar, era algo súper extraño ver a un hombre cargando un cántaro de agua. Así como es de extraño que un hombre baje la basura, a menos que nos lo digan 10.000 veces, en esa época era muy raro ver a un hombre con un cántaro de agua. Así que esa ya es una señal. Son las mujeres las que iban a los pozos a buscar el agua para la casa, etc. Ver a un hombre con un cántaro de agua, eso era algo muy extraño. Así que esa es la primera señal que Jesús da, una señal clara para ellos. También sabemos por el Evangelio de Lucas que los 2 discípulos que van son los mismos que hemos leído antes que corren hacia ese sepulcro vacío. Pedro y Juan son los 2 discípulos enviados para hacer esos preparativos, ¿no? Para encontrar ese hombre, para seguirlo, meterle en esa casa en la que él entrara y entregarle el mensaje al dueño de la casa. El dueño de la casa no hace mucha cosa, ¿no? Podríamos decir que tampoco su papel no es muy relevante en la historia, pero fíjate que tal vez ofrece todo lo que tiene. Tal vez no se involucra en muchas cosas, pero dice, aquí está este local, aquí está esta habitación, yo os la presto, usadla para lo que queráis. Y los discípulos usaron este gran aposento alto nuevamente cuando se reúnen después de la resurrección. Y también vimos hace unas semanas que en ese momento en el que están todos juntos orando y el Espíritu Santo desciende como esas lenguas de fuego sobre cada uno de ellos, ¿dónde están reunidos? También dice la Biblia que están en ese aposento alto. Así que este hombre contribuye con esa habitación, con ese lugar, para que los discípulos la puedan usar, ¿no? No era uno de los 12, pero fue fiel en usar lo que tenía para la gloria de Dios. Entonces vemos 2 cosas. O Jesús arregló de antemano todos los detalles, o en su omnisciencia, es decir, en su atributo de que Él conoce y sabe todas las cosas, Él sabía que esta habitación estaba disponible y lista para usarse. Sea como sea, Jesús
está en control de todos los eventos que suceden. No hay detalle a Él que se le escape. No es una víctima indefensa Jesús, tampoco es un mártir. Y esto nos hace volar tal vez nuestra mente al capítulo 4 de Hebreos, donde vemos al escritor diciendo: y no hay cosa creada oculta a la vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Me encanta también leer que esta habitación era un lugar grande, un lugar amueblado, dice. Y he estado buscando eso y es posible que al decir amueblado fuera un lugar en el que tenía una alfombra, que tenía cojines, que tenía una mesa bajita también para poder preparar esa comida de Pascua. También un lugar que habrían limpiado de cualquier resto de levadura, porque así es como tenía que ser. Y tampoco es sorprendente que cuando Pedro y Juan obedecen, descubren que todos los detalles están saliendo tal y como Jesús ha dicho. Así como vemos en el versículo 16. Salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad y encontraron todo tal como Él les había dicho, y prepararon la Pascua. Es posible que la semana que viene entremos en más detalles acerca de la Pascua, pero quiero compartir algunas cositas que creo que Pedro y Juan tuvieron que hacer. Una de las cosas que ellos tuvieron que hacer fue sacrificar un cordero sin defecto. La sangre se recogía en un cuenco o en un bol de oro o de plata, y luego esa sangre se pasaba a los sacerdotes para que ellos la pudieran rociar ahí o salpicar sobre el altar. Luego ese cordero lo tenían que asar también. Se están dando hambre ya, ¿verdad? Cuando escuchamos la palabra asar cordero, ellos asaban ese cordero, tenían que asar el cordero. Y entre otras cosas, vimos también que el fuego es una imagen de juicio. Y también nos recuerda que Jesús fue juzgado en nuestro lugar. Se asaba ese cordero. Luego se preparaba ese pan sin levadura. Y eso recordaría a los israelitas el momento en el que ellos tuvieron que salir corriendo, salir huyendo de Egipto, y no les dio tiempo de leudar la masa y que creciera. Así que se hicieron esos panes sin levadura y salieron corriendo. Luego pondrían 4 copas en la mesa, cada una con un significado diferente. Prepararían unas hierbas también amargas y las pondrían sobre la mesa. Esas hierbas amargas les recordarían el sufrimiento en esclavitud, también en la tierra de Egipto. Y luego una salsa elaborada, a mí me da la sensación de que tal vez se parecía a la de los calçots, pero puede ser que no. Pero una salsa con frutos secos y algunas... se hacía como una pasta que luego se mojaba con una especie de vinagre para darle un poquito de consistencia, y en esa salsa se podía mojar ahí el pan. Después de toda esta preparación, leemos lo siguiente en el versículo 17. Al atardecer llegó Él con los 12. Es decir, ellos preparan ese lugar, van otra vez donde está Jesús. No nos dice en ese intervalo de tiempo qué es lo que sucede, pero de ahí vuelven otra vez al lugar que ha sido preparado. Y la comida de la Pascua no podía comenzar hasta después de la puesta del sol, pero tenía que terminar antes de la medianoche. Y varias veces en este pasaje que hemos leído habla de preparar, tuvieron que preparar para comer, prepararon la Pascua. Habla de mucha preparación, y creo que aquí hay una aplicación interesante para nosotros. Y es que cuando anunciamos que va a haber Santa Cena, como hemos celebrado en el día de hoy, hay un mensaje claro en la palabra para nosotros, y es: prepara tu corazón. Prepara tu corazón. Preparemos nuestros corazones para ese encuentro con Jesús a través de esos elementos, como hemos celebrado hace unos minutos. Y para encajar esto con el Evangelio de Juan, porque si lo lees parece que pasen cosas ahí diferentes, ¿no? Justo después de que empieza la cena, viene Jesús y lava los pies a los discípulos. Eso es lo que muchos pierden. Piensan que a Judas no le lavó los pies, que ya se había marchado corriendo de la cena. Pero si leemos en Juan, vemos que Jesús lava los pies de los discípulos. Y después de que Pedro se queja y de que luego deja que Jesús le lave los pies, Jesús hace un comentario simbólico que no muchos captaron en ese momento. Dice: y vosotros estáis limpios, pero aquí sí dice, pero no todos. Vosotros estáis limpios, pero no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no todos estáis limpios. Y creo que de todo esto podemos obtener un mensaje práctico de parte de Judas. Quiero que veamos qué es lo que pasa cuando Jesús deja a Judas ahí en evidencia. En el versículo 18 dice: y estando reclinados a la mesa, comiendo, Jesús dijo: en verdad os digo
que uno de vosotros me entregará, el que come conmigo. Todos conocéis esta imagen, ese cuadro, porque es muy famoso, de Leonardo da Vinci. Es la última cena. Está un poco mal, ¿no? Representado. No me imagino a Pedro y a Juan diciéndole al de la casa: ¿tienes una mesa para 24? Porque somos 12 y nos vamos a sentar todos en el mismo lado, ¿no? No era así. Tampoco había sillas. En esa época, como os digo, era una mesa bajita, donde en lugar de sentarse en sillas, se reclinaban para comer. Y lo que sucede, lo que sí nos sirve es para ver que hay diferentes bowls por ahí de comida, con salsa, etcétera. Y es como, no sé si habéis ido a un restaurante mexicano en grupo alguna vez, y claro, si vas 4, no tiene gracia lo que voy a explicar. Pero cuando vas un buen grupo de gente, normalmente el camarero o la camarera te pone diferentes salsas en diferentes lugares, ¿no? Y entonces, pues tú mojas tus nachos, que hambre me está entrando a mí ahora. Hoy sí, tú mojas tus nachos con el que tienes al lado, ¿no? Todos mojamos de ese mismo plato. Y cuando dice que lo deja en evidencia, no es que justo en ese momento está mojando y todos, aquí ha mojado, no, sino que Jesús está diciendo, pues es alguien de los que está por aquí cercano, ¿no? El que estaba sentado más cerca mío, uno de esos, porque ha estado mojando conmigo en ese bol, en ese plato, es el que me va a traicionar, ¿no? Solo un par de cosas respecto a esto. Primero es que en aquella época, y a mí me pasa un poquito igual, aunque no siempre es así, pero primero es que comer significaba tener un pacto de paz y de amistad con la gente. No se comía con cualquier persona. No cualquiera era invitado a comer a tu casa. No a cualquiera le invitaban a su casa a comer. Por eso es toda la repercusión que se causa cuando Mateo invita a Jesús a su casa a comer con recaudadores de impuestos y prostitutas. Porque es como si Jesús estuviera diciendo, me identifico con ellos. Pero es que se estaba identificando con ellos, con su pecado, ¿verdad? Pero había un pacto de amistad, un pacto de paz también. Así que traicionar a un amigo durante una cena sería algo así como el colmo del descaro, el colmo de la traición, ¿no? En segundo lugar, esa traición durante esta cena fue profetizada ya en el Antiguo Testamento. Y solo voy a leer los textos sin comentarlos, los tenéis en la pantalla. Salmo 41:9 dice, aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. Es uno de los salmos mesiánicos, proféticos, hablan de Jesús. Salmo 55, 12 al 14. Porque no es un enemigo el que me reprocha. Si así fuera, podría soportarlo. Ni es uno que me odia el que se ha alzado contra mí. Si así fuera, podría ocultarme de él. Sino tú, que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo. Nosotros que juntos teníamos dulce comunión, que con la multitud andábamos en la casa de Dios. Está describiendo también lo que hizo Judas con Jesús. Zacarías 11, 12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi paga, y si no, dejadla. Y pesaron como mi salario 30 piezas de plata. También en el Nuevo Testamento, Juan 17, 12. Cuando estaba con ellos, dice Jesús, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera. Es como increíble que ninguno de los discípulos se encare a Judas en ese momento. Es evidente de que no hay ninguna sospecha de eso tan siniestro que Judas está pensando, que Judas está preparando. Estaba tan lleno de engaños y había perfeccionado tanto su papel, su hipocresía, que había engañado a todo el mundo. Pero después de escuchar este inquietante anuncio que Jesús hace, cada uno de ellos invita a Jesús a hacer un inventario espiritual de sus propias vidas, en el versículo 19. Ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno a otro, ¿acaso soy yo? Nadie sospechó de Judas. Pensaron incluso que podían ser ellos los que iban a traicionar a Jesús. Están diciendo, no soy yo, ¿verdad? ¿Verdad que no soy yo el que va a hacer eso? Esperan una respuesta que los tranquilice, pero de alguna forma no están seguros. Y fijaos que hay una actuación un poquito egoísta en ese momento. O sea, Jesús acaba de decir que lo van a matar, pero ellos están pensando en ellos. No voy a ser yo, ¿no? No están pensando en la muerte de Jesús. No soy yo, ¿no?, el que va a hacer esa cosa. En Mateo 26 vemos que los 11 preguntan respetuosamente, ¿acaso soy yo, Señor?
¿Acaso soy yo, Señor? Ese es el título que usan sus amigos, que usan los más cercanos, que usan aquellos que le han reconocido como el Mesías. Sin embargo, cuando Judas hace la pregunta en Mateo 26, 25, le dice, ¿acaso soy yo, Rabí? ¿Acaso soy yo, maestro? No le está diciendo, Señor. Y Rabí es como le llamaban los desconocidos, los extranjeros, aquellos fariseos también que buscaban matarle continuamente. Y Jesús responde en el versículo 20, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. Creo que conocer un poquito sobre el trasfondo nos puede ayudar. Como hemos dicho, no se utilizaban utensilios para comer, no se solían utilizar tenedores o cuchillos como hacemos nosotros, así que usaban pan, como hacemos a veces para mojar las salsas, usaban pan para absorber pues, esos líquidos o salsitas que había en los platos, ¿no? Y además se colocaban varios platos en la mesa, como hemos dicho antes, con una salsa para mojar o para dipear, como diríamos hoy nosotros, como decía, como cuando vamos al restaurante mexicano, ¿no? Los que estaban más cerca de Jesús habrían usado ese mismo bol que él usó. Y sabemos que Juan estaba a su derecha, dice así en Juan 13, así que es probable que Judas estuviera pues, cerca de él, tal vez a la izquierda o en el cuadro, que no hace falta que lo pongamos, pero en el cuadro lo pintan como que está al lado de Judas, no sabemos, pero estarían por ahí, ¿no? Y Juan 13 nos da un poquito más de detalle, del 26 al 27. Entonces Jesús respondió, es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar. Eso sí que es una señal más clara. No solo es alguien de los que ha estado mojando conmigo en el bol, sino que Jesús dice, yo voy a mojar y a quien yo le dé este pedazo, ese es el que me va a traicionar. Y después de mojar el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Y después del bocado, Satanás entró en él. Y como vemos en la Escritura, aquí vemos la soberanía de Jesús y cómo Él dicta todos los pasos. Le dice Jesús a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. No es Judas el que dice, llegó mi momento, ahora lo entrego. Todo está orquestado y Jesús tiene un plan perfecto y maravilloso. Le dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. Y volviendo a Marcos 14, 21, para escuchar qué más dijo Jesús, podemos leer esto. Dice, porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él, pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Y hay una frase lapidaria, mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Aquí vemos el misterio y vemos la majestad de cómo la soberanía de Dios y la responsabilidad humana trabajan juntas. El Antiguo Testamento y el propio Jesús predicen que sería traicionado y entregado a los hombres para ser crucificado y que después de 3 días iba a resucitar de entre los muertos. Todo esto, como digo, forma parte de ese plan soberano de Dios. Pedro saca esto a la luz en Hechos 1:16. Dice, hermanos, tenía que cumplirse la Escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Y a la vez, Judas es totalmente responsable por sus acciones. Muchas veces nosotros queremos separar estas dos verdades haciendo hincapié en una de las dos cosas, ¿no? Hacemos hincapié en esa predestinación de Dios o hacemos hincapié en lo contrario, en la responsabilidad y la voluntad que el hombre tiene para poder decidir todas las cosas. Pero en realidad en la Escritura siempre se enseñan juntas esas dos cosas, como vemos aquí, ¿no? Escucha también lo que Pedro predica en Hechos 2:23. Dice, varones israelitas, escuchad esas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, estás hablando de la soberanía de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Ahí está hablando de la responsabilidad humana. Están las dos cosas juntas. Cuando le preguntan al predicador, en una ocasión a Charles Spurgeon, cómo él podía conciliar esta aparente contradicción entre esa voluntad soberana de Dios y la responsabilidad del hombre, Spurgeon contesta lo siguiente, dice, nunca reconcilio a los amigos, no reconcilio amigos. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana nunca van por separado.
No tengo que reconciliar lo que Dios ha puesto juntos. Y dice, no me desconciertan desde que me he propuesto en mi mente creer en las dos. Así que creo que es un consejo sabio también para nosotros. Podemos decir que no hay ninguna contradicción bíblica entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Pero en nuestro pasaje vemos la voluntad soberana de Dios, vemos la influencia siniestra de Satanás y la decisión pecaminosa de Judas. En lugar de tratar de poner todo esto en un paquete ordenado, creo que es mejor quedarnos satisfechos con lo que es inescrutable, con lo que es inexplicable, con lo que es incomprensible tal vez. Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. A veces queremos ir más allá, ¿no? Y Dios tiene su tiempo para revelar las cosas. Creo que es mejor que las maravillas de quién es Dios y de cómo Él actúa nos lleven a una adoración más profunda de quién es Él, a un mayor conocimiento de Él, a un mayor amor por Él, ¿no? En lugar de discutir o argumentar. Creo que se espera de nosotros que ante esta majestad de Dios podamos responder con asombro, ¿no? Delante de Él. Solo para subrayar que lo que hizo Judas era digno de condenación, como hemos dicho antes, Jesús concluye con esta frase lapidaria, con esta sacudida que da ahí. Dice, mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Para situarnos en este mensaje, para aterrizarlo, que podamos llevarnos algo para nuestra casa, con algunas lecciones que podamos aplicar a nuestras vidas, creo que es interesante que podamos ver algo. Pero primero quiero prepararos para lo que voy a hacer después. Voy a hacer una invitación por si alguien quiere recibir a Cristo Jesús como su Salvador. Eso va a ser al final. Os pediré después que os pongáis de pie los que están listos para recibir a Jesús. Pero primero quiero que veamos algunas cosas, algunas lecciones que podemos aprender acerca de ese traidor. La primera de ellas es que todos somos propensos a huir y todos somos propensos a fallar también. Os recuerdo que la semana pasada vimos que todos los discípulos se unen a Judas para quejarse. Es decir, Judas empieza, pero muy fácilmente los demás empiezan a darle la razón a Judas y decir, es verdad, ese perfume se podía haber vendido y podíamos haber sacado pasta de eso, no tirarlo de esa forma. Y a nosotros nos pasa igual. Muy fácilmente nos unimos a ese tipo de cosas, ¿no? Mientras Judas traicionaba a Jesús, Pedro lo negaba y los otros 10 se iban por ahí a escondidas, ¿no? Y lo abandonaron. El predicador escocés Robert Murray Machine dijo en una ocasión, las semillas de todos los pecados conocidos yacen dentro de cada uno de nuestros corazones. Así que no pensemos que somos muy diferentes que esos discípulos. No sé qué hubiéramos hecho en aquel caso. Puede que alguno lo hubiera traicionado, negado y huido. Puede ser las tres, puede ser una, pero solemos condenar a los demás cuando su pecado huele diferente al nuestro y no nos damos cuenta de eso mismo, ¿no? Había un cómic, no me acuerdo ni cómo se llama, pero hace muchos años leí un cómic y creo que se llamaba Pogo, pero no estoy seguro. Y en ese cómic, en esas caricaturas, en un contexto así como de guerra, decía, hemos encontrado al enemigo. Y la respuesta era, y somos nosotros mismos. Así que tengamos eso en mente, ¿no? En realidad, es bueno que también nos podamos preguntar nosotros, ¿soy yo, Señor? ¿Acaso soy yo? Porque puede ser que la respuesta sea afirmativa, ¿no? La segunda lección es que es posible estar cerca de Jesús, súper cerca de Jesús, al lado de Jesús, pegado a Jesús, tocar a Jesús y estar espiritualmente muy lejos de Él, muy lejos de Él. Judas escuchó todas las predicaciones de Jesús. Judas vio todos los milagros que Jesús hizo, vio todas las sanaciones, vio todas las cosas, vio a las multitudes seguirle, vio todas las demostraciones de amor de Jesús por él y por todos los que estaban a su alrededor. Y sin embargo, de alguna manera dice que su corazón se endurece. Él decía que era un seguidor, pero no tenía fe en aquel a quien seguía. No tenía esa fe que salva. Y puede ser que alguien de los que estamos aquí ha nacido en la iglesia, pero no ha nacido de nuevo. Y esto segundo es lo más importante. La tercera lección es que Dios se preocupa por aquellos que han sido traicionados también, de formas que no podemos ni imaginar. No conozco a muchos de vosotros en profundidad. Hemos tenido
conversaciones interesantes, pero puede ser que haya cosas que aún no conozcamos. También, como decía, he visto medias caras nuevas, entonces no conozco absolutamente nada de ti, pero sí quiero decirte algo, y es que para Dios eres importante. A Dios le importas. Y a nosotros también nos importas, o nos debería de importar. Queremos que este lugar, que esta iglesia, que esta casa, que Betel sea un lugar de acogida para todos. Un lugar donde el amor de Jesús sea expresado de una forma manifiesta. Y cuando he escuchado algunas de vuestras historias, me duele escuchar, porque cuando escucho que un pastor hace daño a otras ovejas, no me pongo en la piel de la oveja, me pongo en la piel del pastor y pienso, ojalá no esté haciendo yo lo mismo, ¿verdad? No quiero dañar la vida de las personas, no quiero causar daño a nadie. Y me entristece saber que hay pastores que están dañando a las ovejas, que están dañando, y luego escuchamos esas historias, pero queremos encontrar ese lugar de gracia, ¿no? Donde podemos encontrar esperanza, y es Jesús. En Él encontramos esa esperanza, en Él encontramos esa libertad. Y Jesús está aquí también con nosotros en esta mañana y se manifiesta por medio de su Espíritu. Así que sepas que Dios se preocupa por ti también. Otra de las lecciones es que tengamos cuidado con la pendiente resbaladiza del pecado. Un pastor escribe esto: los hechos pecaminosos adquieren un impulso que nos hace más fácil abrazar otros pecados más atroces. Judas primero robó unas pocas monedas de esa bolsa que tenían. Luego toma algunas decisiones equivocadas y después es arrastrado a algo aún más profundo, finalmente como esa depravación de querer entregar a Jesús y matarlo. Tengamos cuidado de minimizar nuestro pecado. Tengamos cuidado en minimizar nuestro pecado, porque puede llevarnos a algo más oscuro y algo más destructivo. Y para los más jóvenes esto funciona de esta forma. Empiezas en Instagram viendo alguna mujer ahí en bikini o algunas cosas así. Después de ver esas mujeres ahí en Instagram, pues a ver si tiene TikTok, porque ahí hay vídeos y ves ese movimiento. Después del TikTok voy a darle a esa página de Linktree a ver si tiene OnlyFans. OnlyFans es una pornografía camuflada, ¿vale? De una aplicación. Entonces me voy a meter ahí en OnlyFans y después a ver si me puedo meter a otro lugar a encontrar contenido gratuito. Fíjate, has pasado de ver una foto de una muchacha en Instagram que está en la playa o con quien sea, a estar viendo pornografía. Y es un ejemplo, como podía poner otro, pero como ese hay muchísimos. En cuanto al dinero, por ejemplo, en cuanto a la codicia, en cuanto a robar una pequeña cosita, en cuanto hay muchas cosas, ¿no? Así que tengamos cuidado con esa pendiente resbaladiza del pecado, porque como digo, va hacia abajo. En cuanto pisas, ya te vas, no tienes vuelta atrás, luego no vas a poder subir, te va a costar, necesitas que Jesús te saque de ese lugar. También hay otra lección, y es que somos responsables de responder. Aunque Judas cumplió las antiguas profecías relacionadas con la traición de Cristo, él no fue obligado a hacer nada en contra de su voluntad. Judas traicionó a Jesús porque quiso. Hechos 1:25 nos dice que Judas dejó ese lugar entre los 12 para irse al lugar donde él quiso. Que quede claro, ¿no? No tenemos que hacer nada malo para ir al infierno. No hay que hacer nada realmente malo para ir al infierno. Simplemente vivir una vida alejado de Cristo, eso es lo que nos va a llevar ahí. Todo lo que tenemos que hacer es nada. Y ahí es donde vamos a terminar. Todo ser humano merece pagar por sus pecados en ese fuego eterno e inextinguible del infierno. Pero la buena noticia es que no tenemos que hacer ningún trabajo, ninguna obra, porque todo, como hemos cantado esta mañana, como hemos orado, como hemos visto, ha sido hecho por nosotros. Pero debemos creer y debe recibir a Jesús, aquel que murió en nuestro lugar y resucitó al tercer día. En Juan 1:12 dice: mas a cuántos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, de ser hijos de Dios. La sexta lección, que es la penúltima: el remordimiento no es lo mismo que el arrepentimiento. El remordimiento no es lo mismo que el arrepentimiento. Judas se sintió mal por lo que había hecho. Y si no lo habéis leído, por lo menos habéis visto la película, ¿no? Vuelve corriendo donde está el Sanedrín y tira allí las monedas al suelo, ¿no? O las devuelve, porque dice que son monedas, que es una paga que está manchada con sangre. Se siente mal.
Va a devolver eso, no lo quiere, ¿no? Ahí lo tira. Pero nunca se arrepintió. Hay personas que se lamentan y que tienen remordimientos por lo que han hecho, pero eso no es suficiente. El remordimiento es como simplemente soportar mi propia culpa o sentir odio hacia mí mismo por algo que yo he hecho, ¿no? Y esos sentimientos fueron los que llevaron a Judas a quitarse la vida. Pero quiero que escuches esto. Y es que el fracaso de Judas no fue su traición. El fracaso de Judas fue su falta de arrepentimiento. Dice en 2 Corintios 7:10, describiendo la diferencia entre la tristeza que viene de Dios y la tristeza que viene del mundo. Dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Así que a menos que nos arrepintamos y que pidamos perdón a Jesús por nuestros pecados y que Él nos perdone y venga a nuestras vidas como Salvador y Señor, nos enfrentaremos a esa misma eternidad horrible en la que Judas está en este mismo momento, soportando ahora mismo. Jesús dice así en Lucas 13, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hechos 3:19 dice, por tanto arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan a la presencia del Señor. Y por último, la última lección es que a menos que nazcas 2 veces, es mejor no haber nacido nunca. No cometas el mismo error que cometió Judas. Si no naces de nuevo de lo alto, es mejor que nunca hubiéramos nacido, ¿no? Porque vamos a pasar esa eternidad separados de Dios. Pero Jesús dice de esta forma, en Juan 3:3, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuántos queréis ver el reino de Dios? ¿Cuántos queremos ver el reino de Dios? Yo quiero ver el reino de Dios, pero sé algo, sé que lo voy a ver. ¿Y por qué sé que lo voy a ver? Porque he creído en Jesús. Y no soy perfecto, pero he creído en Jesús. Y sigo haciendo cosas mal, pero he creído en Jesús. Y cuando me caigo, me vuelve a levantar. He creído en Jesús, no me quedo ahí en el lodo, ¿no? Él es quien nos levanta, Él es quien nos da fuerzas, Él es quien nos da aliento, ¿no? La vida nos presenta continuamente decisiones que tenemos que tomar todos los días, desde que te levantas. Decides qué ropa te pones, dónde vas, si escaleras o ascensor, si aparcas aquí o aparcas allá, depende de cómo esté todo. Si te pones esta chaqueta o la otra, si te sientas aquí o allí. Todo el día se nos presentan elecciones de todo tipo, pero hay una elección que algunos tienen el privilegio de poder escuchar más de una vez en su vida, pero otros solamente un día tienen la oportunidad de tomar esa decisión. ¿Quiero seguir viviendo la vida a mi manera o quiero vivir la vida como Dios ha dicho que la viva? Por eso os decía que no sé si hay alguien que está listo aquí para arrepentirse y para recibir a Jesús como su Salvador. Como os digo, no os conozco, no sé cuál es vuestro trasfondo de algunos de los que estáis aquí. No sé si todos habéis entregado vuestra vida a Jesús. Si todos en algún momento habéis dicho, Padre, te entrego mi vida, quiero vivir para ti, quiero rendirme a ti, a tus pies. Quiero que Jesús sea el que controle mi vida. Reconozco que Él ha muerto por mis pecados y que pagó ese precio por mí. No sé si hay alguien aquí en esta mañana que quiera recibir a Jesús como Salvador. Si hay alguien, le quiero pedir que se ponga de pie. Si no, los que estamos en Cristo, los que ya somos de Él, los que ya hemos nacido 2 veces, una de nuestro papá y mamá y otra de nuestro Padre, de Jesús, quiero pediros también que nos pongamos en pie y que podamos orar para despedir este tiempo juntos, pidiendo que el reino de Dios venga y que inunde su presencia entre nosotros.